Animo la disposición que tienes para continuar aprendiendo sobre el tema y te insto a que logres comprender que la restauración del ser humano es una tarea ardua en la que estás involucrado tú como persona y tu creador. A él le interesa la restauración de tu vida y a ti debería interesarte la restauración de la misma. Avancemos porque la iniquidad trabaja con aliados y hacia el final de esta presentación veremos el mapa completo de la condición en la que se encuentra el ser humano y cómo debe y dónde debe empezar la restauración integral de su vida. Continuemos pues y nuevamente muchas gracias por tu atención y por tu suscripción e invitación a que otros lo hagan. Muy bien, continuemos. El orgullo trabaja con la soberbia, el ocultismo, el homosexualismo, la insensibilidad y la religiosidad. Te voy a escribir cada uno de ellos rápidamente y espero que me acompañes hasta el final del video, donde tendremos una descripción exacta de cuál es la condición del ser humano mediante una gráfica. Procedamos. La soberbia es ese apetito desordenado por ser preferido a otros, el desprecio por los demás. Por ende, una persona soberbia no puede ser objetiva. Ha caído en la trampa del amor propio. La soberbia es falta de humildad. Por lo tanto, también es un obstáculo para tener una relación profunda con Dios, ya que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. La persona soberbia se cree que no necesita de nadie. Por tal motivo, sus relaciones interpersonales se deterioran muy fácilmente. El ocultismo son supuestos conocimientos y prácticas misteriosas como la magia, la alquimia, la astrología. Con ellos se pretende dar o dominar los secretos de la naturaleza. Estos conocimientos también pretenden desarrollar poderes latentes en el ser humano. En un sentido más amplio, quien se dedica al estudio del ocultismo, que como su nombre lo indica es trabajar con las tinieblas, con la ignorancia, el ocultismo pretende darle al hombre poderes que no tiene y que solo pueden ser ejecutados por un poder espiritual. En este caso, un poder de las tinieblas, la parapsicología, el esoterismo, la clarividencia, pirámide, gemas, todo esto va de la mano con el orgullo, que pretende llevar al hombre al conocimiento de lo desconocido para tener control de lo conocido. El orgullo pretende el poder, el ocultismo supuestamente se lo otorga. Muy bien, el homosexualismo se define como la interacción o la atracción sexual hacia individuos del mismo sexo. El homosexualismo es la pérdida de identidad, es ir en contra, es rebelarse contra los designios divinos, es ir en contra de la naturaleza. Regularmente se da en personas que han sido abusadas sexualmente. El orgullo encuentra en el homosexualismo su asiento predilecto, ya que pretende hacer creer al hombre y a la mujer que su condición es aprobada y respaldada por Dios, distorsionando todo designio divino hacia la sexualidad. Muy bien, todo este tipo de experiencias prácticas hacen que en la persona se creen unas alianzas espirituales, con la soberbia, con la religiosidad, insensibilidad. Muy bien, esas alianzas espirituales hacen fuerte el homosexualismo. Todas ellas se mueven en torno al orgullo. Uno de los signos del movimiento gay dice en su letra: míralos tú, son hijos de las lunas rojas, hermanos de las estrellas, con visa de luces verdes. El arco iris es su símbolo, hablando de la diversidad de colores. Sigue diciendo, también son hijos de Dios. Cuando dice que son hijos de las lunas rojas, se está refiriendo a toda práctica de ocultismo
que se da en los entornos de los ciclos lunares. Es el título de la trilogía de los libros que tienen los siguientes títulos: La cosecha de los Samhain, Los hijos de las tinieblas y La sombra de la luna, de tal manera que pretenden hacer creer que son hijos de las tinieblas como son hijos de Dios. La insensibilidad o la indiferencia es la falta de sensibilidad, dureza de corazón o falta de sentimiento. Las cosas que lo pueden causar, nunca olvides que Satanás es indiferente a tu dolor. Él lo causa y ni le interesa si duele. Antes, por el contrario, cuando el afecto del dolor aparece, su indiferencia se hace fuerte. Indiferencia conyugal, indiferencia hacia lo espiritual, indiferencia hacia el dolor ajeno. Y toda situación que genere indiferencia hacia los sentimientos de mi entorno, eso me hace insensible. El orgullo trabaja con la insensibilidad. La religiosidad dice a la persona: ya soy salvo, soy hijo de Dios, tengo mi religión, voy a la iglesia. La religiosidad es practicar con esmero el cumplir las obligaciones religiosas y sus dogmas. Quien las profesa lo hace con un celo marcado. Nunca la palabra de Dios señaló una religión como el camino de salvación. Nunca ningún rito religioso humano fue señalado en la palabra como útil para llevarnos a la vida eterna. La religión pretende suplir en el hombre el anhelo por encontrarse con su Creador. La persona religiosa es esclava de la tradición. La persona religiosa no puede, por ende, ni por sí misma relacionarse con Dios. Necesita de mecanismos aprendidos y repetitivos para finalmente no lograr su objetivo, ya que la gloria de Dios siempre va en aumento y sus misericordias son nuevas cada mañana. Existen multitud de religiones y la mayoría de ellas hacen creer al hombre que su cristianismo es el que lo llevará a la vida eterna, pretendiendo hacerle creer también con orgullo que lo que profesa es lo verdadero. Continuemos. Muchas gracias por estar conmigo. Muy bien, avancemos. La iniquidad, en su connotación de la ira, trabaja con la falta de perdón, el asesinato, el resentimiento, la venganza y el odio. El asesinato en todas sus clases. Tengamos en cuenta que para asesinar a una persona no se necesita de un arma física, ya que hay heridas causadas, por ejemplo, por las palabras que pueden llegar a acabar con la vida de una persona. Entonces, en ese sentido, el asesinato no solo como el homicidio, sino también el suicidio, y lleva a acabar con la vida de la propia persona. Él trabaja con la ira. En momentos de ira la persona queda ciega a acciones que no puede controlar. Muy bien, la falta de perdón es un sentimiento muy doloroso en el alma. Va acompañado de constantes malos pensamientos, palabras destructivas y actitudes violentas hacia aquellos que nos hicieron daño. También hacia uno mismo, hacia los demás. Quien odia vive en un continuo rechazo, tristeza, menosprecio, vergüenza, ansiedad, rencor, amargura, nostalgia, melancolía. Es la falta de perdón hacia uno mismo o hacia los demás. Allí se construye un muro que impide el actuar de Dios en nuestro favor, ya que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, fue un ejemplo del perdón. El resentimiento, como su palabra lo indica, es sentir otra vez, resentir. El enojo que vivimos en el pasado y que fue provocado por una persona o situación se vuelve a sentir, se está sintiendo. Eso es el resentimiento. El resentimiento propiamente significa volver a experimentar un sentimiento.
especialmente un sentimiento doloroso, pero se entiende generalmente en el sentido del rencor sordo, frecuentemente inconsciente, de envidia, odio e impotente. Se manifiesta en críticas, comentarios o insinuaciones que desprestigian a la persona que es objeto del resentimiento. La venganza. La venganza en algunos aspectos se asemeja a la justicia, pero la realidad es que la venganza busca un fin injurioso, más injurioso que reparador, desquitarse contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho algo malo a sufrir el mismo dolor que infringió. La venganza es un acto que en la mayoría de los casos causa una especie de placer a quien lo efectúa, debido al sentimiento de rencor que ocasiona el antecedente. Entonces la venganza distrae, no le permite a la persona estar en paz, ya que siempre está pensando en cómo vengarse, además de la tortura que da el hecho de sentirse ofendido una y otra vez. Y la ira también trabaja con el odio, que es una antipatía, una aversión hacia algo o a alguien, cuyo mal se desea. Generalmente se define como el sentimiento contrario al amor, ya que el amor desea bienestar. En el odio no, el odio desea el malestar. Se guarda un profundo deseo de que a la persona a quien se odia le vaya mal. El odio causa en el individuo envejecimiento, enfermedad, daño físico. La persona que padece odio se enferma. Hay un sinnúmero de enfermedades que van asociadas al odio. La persona se deteriora físicamente cuando está invadida por el odio. Continuemos. Muy bien, la iniquidad, vista desde el temor. El temor trabaja con el miedo, con el suicidio, con la depresión, con la baja autoestima. El miedo es esa perturbación de ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Hay varios tipos de miedo. Miedo primigenio es el mismo miedo a tener miedo. Miedo al fracaso. Se trata de ese miedo a no llegar a alcanzar nuestras metas. Es un miedo que actualmente se relaciona mucho con el fracaso social, al ser mediocre, por no tener o no ser. Miedo al abandono, presente en las personas que dicen tener miedo a la soledad. Es un miedo muy posesivo y dependiente que lleva a las personas a ser esclavas de los demás, condicionado a la naturaleza afectiva. Miedo a la enfermedad, es ese miedo a sufrir cualquier tipo de dolencia, sea cual sea, tipo de miedo que puede volver débiles a las personas y por lo tanto propensas a sufrir enfermedades por el mismo miedo que le tienen a estas. Ven las enfermedades como un peligro constante en todas partes. Miedo al lado oscuro, miedo al futuro. Está relacionado con el miedo al fracaso, el miedo a lo incierto, a las consecuencias que puede tener sobre nosotros o sobre los seres que amamos. Hay miedo a ser imperfecto, corrupto, perverso, miedo a ser indigno de amor, miedo a carecer de valor inherente, miedo a ser dañado, controlado por otros. Entonces hay un constante deseo de protección, desconfianza, miedo a perder conexión, a fragmentarse. Hay un deseo profundo de estar en paz, degenera en una terca negligencia. El temor trabaja con el miedo. El suicidio, lo vimos anteriormente, pero aquí ya es algo más profundo. Es ese acto por el cual el individuo deliberadamente se provoca la muerte. Se estima que las 2/3 partes de quienes se quitan la vida sufren de depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado de tener tendencias al respecto.
a la depresión se suma la ansiedad y las adicciones. Entonces todas ellas trabajan con el temor. Una adicción, cuando la persona es adicta a una droga esos estímulos llevan a la persona a sentirse bien, que logra hacer cosas que en su estado normal no puede. Entonces, por sentir miedo a no ser, a no poder, entonces tiene que estimularse. Y tenemos la baja autoestima, que es tener una percepción baja de nosotros mismos en todos los aspectos, en la manera de ser, en el comportamiento, en los rasgos del cuerpo. Bien, nada de lo que nosotros somos o hacemos escapa a la autoestima. Si tener alta o ser personas que se valoran a sí mismas las lleva a tener logros, la baja autoestima lleva a la persona al fracaso en muchas de sus acciones. El temor trabaja con ello. Y la baja autoestima es uno de los riesgos que sufren la mayoría muchos de los jóvenes de nuestra sociedad. Continuamos. La lujuria. La lujuria trabaja con la gula, con la glotonería, con el egocentrismo, con el espíritu de Grecia. Veámoslo, la gula es ese exceso en la comida o en la bebida, exceso, dije. Y ese apetito desordenado de comer, de beber, aplica también a las relaciones sexuales. Ese deseo profundo por tener relaciones sexuales. La lujuria es un apetito que necesita ser saciado. Cuando las personas están bajo presión o ese deseo desaforado está atacando a sus vidas, pueden caer en excesos que no necesariamente sean sexuales, pero también son sexuales. Tienden a estar comiendo o bebiendo, ya que esta condición les hace saciar esos deseos, ya sea temporalmente. Recuerden siempre esto, los vestidos rotos, recuerdan, los vestidos rotos, viejos o cuando se está mal vestido, en la Biblia tipifica o se refiere a la condición devaluada o baja de un hijo de Dios. Muy bien, la glotonería, que tiende a confundirse con la gula. Es una intoxicación, es embriaguez, la condición del que está saliendo de una borrachera, el embotamiento, la vacilación. Uno de los peligros acerca de los cuales advirtió el Señor Jesucristo a sus discípulos, especialmente a los que vivieran antes de su segunda venida, está en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Venga de repente sobre vosotros aquel día. Los escritores griegos que se refieren a temas médicos usan la palabra kraipai para las náuseas, y es el sopor que produce el consumo abundante de vino. La lujuria se aprovecha de estos excesos para saciar sus propios apetitos. El ser humano, bajo efectos de sustancias que lo saquen de su comportamiento normal, es más propenso a caer en este tipo de apetitos. Muy bien. El espíritu de Grecia, o el intelectualismo, el humanismo, muy popular en nuestras sociedades. Este espíritu siembra la duda de lo que Dios está haciendo en la vida del ser humano. Le habla de que hay que ver para creer. Siempre lo lleva a razonar lo que le pasa. Este espíritu viene de Grecia, de Platón, Sócrates, y es una idolatría al conocimiento humano. Este espíritu nos hace pensar que no existe verdad absoluta. Las verdades relativas están sujetas a cambio. Ayer llovió, hoy no. Este espíritu te va a hacer dudar constantemente, lo que te provoca buscar una verdad absoluta siempre. Siendo la justificación uno de los males primarios del ser humano,
La lujuria pretende apoyarse en la razón para justificar apetitos desordenados en el ser humano, ya que en la razón hallará justificación a sus pasiones desordenadas. Todo esto tiene que ver con el egocentrismo. Y pues bueno, nombrado el egocentrismo, es todo esto que tiene que ver con el amor desaforado hacia uno mismo. Es la vanidad. Las personas que practican el fisiculturismo regularmente no lo hacen pudiendo ser, no quiero ser extremista, no lo hacen por estar bien físicamente saludables, sino lo hacen por llamar la atención, por un amor propio a su cuerpo. Muy bien, avancemos.